¿Qué tal, queridos hermanos? Qué bueno que por la gracia de Dios nos podamos encontrar en esta oportunidad avanzando con el estudio de la Carta de Santiago. En la actividad pasada frenamos en el versículo 15 y en esta oportunidad avanzaremos desde el 16 al 18 del capítulo 1. Así que si tenés tu Biblia, abrir ahí en capítulo 1 de Santiago, versículo 16 al 18. 3 versículos que tienen una profundidad enorme y una practicidad, si la cual la llevamos a cabo, será de gran bendición para nuestra vida y de reflejo en nuestra sociedad. Santiago 1 del 16 al 18. ¿Lo leemos? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí nada más con la lectura de la palabra de Dios. Y celebro el estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con sistemático? Ordenado, detalladamente y estipulado para poder entender un libro entero, como lo hicimos con el Evangelio de Juan y con las cartas de Primera Juan. Ahora en esta oportunidad de Santiago, cuando estudiamos versículos aislados, podemos caer en el error de no entender el contexto general en el cual está ese texto. Por eso es bueno el estudio sistemático, pero también puede haber una desventaja en estos tipos de estudios que estamos haciendo. Es que ahora al bosquejarlos en estos 4 puntos que vamos a ver, nos vayamos del sentido en el cual viene hablando el escritor, el autor, en esta oportunidad Santiago. ¿Por qué menciono esto? Porque claramente el versículo 16 es una continuación de lo que viene hablando en todo el capítulo 1, pero en específico del versículo 13 hasta el versículo 16, ¿sí? Hablando de que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tenta a nadie. Eso lo encontramos en el versículo 13. Y desarrolla ahí con un ejemplo de lo que es un parto o dar a luz, y eso es lo que hace nuestra concupiscencia, nuestros deseos de medida de la carne, cuando damos lugar al enemigo y a la tentación y da a luz el pecado. Así termina el versículo 15, da luz a la muerte. ¿Y qué es la muerte? Separación. Etimológicamente la palabra muerte significa separación. Y eso es lo que le puede producir a un creyente. Por eso en el versículo 16, el que nos toca en este estudio, es la conclusión de lo que viene hablando en Santiago del 1 al 13 al 15. El pecado cuando es concebido da a luz la muerte, separación. Por eso vemos el empalme del versículo 13 con el versículo 16. Y Santiago nos viene diciendo en todo el capítulo 1 que va a haber tentaciones y que las mismas se originan en nuestra propia naturaleza pecaminosa que uno tiene, pero también va a mencionar en este capítulo cómo se afrontan las pruebas. Y cuando se confrontan las pruebas, traen madurez. Y cuando se confrontan las tentaciones, traen firmeza. Todo esto en el cristiano. Pero en el versículo 16 al 18 vamos a desdoblarlo en 4, y como decía, que no nos lleve a confundirnos en lo que viene Santiago. Pero vamos a hacer un estudio minucioso de estos 3 versículos y ver en primer lugar la amonestación del Señor en el versículo 16. En el versículo 17 vamos a ver la actividad del Señor. Esto en la parte A, podríamos decir, del versículo 17. Y en la parte B del versículo 17 vamos a ver los atributos del Señor. Y en último lugar, en el versículo 18 vamos a ver el autor de la regeneración. Así que empezamos del versículo 16. Primer punto, la amonestación del Señor. Sin duda Santiago, guiado por el Espíritu Santo, y acá hay una amonestación divina para cada uno de nosotros, en específico al contexto que le estaba escribiendo Santiago. La voz media, sí, que hay en este pasaje, en la escritura, sugiere que los lectores de la epístola
eran responsables por la situación en la que estaban. El apóstol expresa una prohibición terminante, que sus lectores marchaban por el camino equivocado. ¿Y cuál era ese camino equivocado? Dejarse tentar y llevar a cabo que lo que estaban viviendo era producto o era culpa de Dios. Y Santiago les tiene que decir, ya no cometan este gran error de pensar que la culpa de Dios es cuando ustedes pecan. Esto es lo que viene desarrollando desde el 13 hasta el 15. Y corrige, pero lo hace con ese amor pastoral que vemos y vamos a ver en toda la carta de Santiago. Corrige, pero lo hace con amor y con misericordia, pero no excepto de firmeza. Dice, no erréis. La palabra ahí erréis es no se desvíen. Como la oveja perdida que se desvió y que tiene que volver al camino. Esta es la exhortación, la amonestación del Señor que le hace a cada uno de esos cristianos que estaban viviendo en ese tiempo difícil. Y le dice, no erréis. Le habla al cristiano con ese equilibrio, con esa sencillez de entre amonestar y con ese amor. Santiago le dice, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Ya no cometan este gran error de pensar que la culpa de sus pecados es de parte de Dios. Pero en el versículo 17 vamos a ver el punto número 2. No solo la amonestación del Señor, sino que Santiago empieza a hablar de la actividad del Señor. Va a ingresar con lo positivo. Dios no tienta a nadie, pero no solamente es eso, sino que todo lo que hace es bueno y es bueno en gran manera. Santiago afirma que la actividad del Señor para sus hijos es para bien. Y esto lo vamos a ver en el versículo 17. Porque en el primer versículo, en el 16, vimos la amonestación. No erren. Y tal vez el primer punto sea también para cada uno de nosotros, que a veces somos tentados a echarle la culpa a Dios de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Y creer que lo que Dios permite no es para nuestro bien. Tal vez te pasa eso. Y tengas que ser confrontado con la palabra del Señor en este primer punto, la amonestación del Señor. Hermanos míos, amados, no erréis. Qué tono pastoral que busca ese equilibrio a hermanos, a personas cristianas. Por eso te digo que ninguno de nosotros estamos ajenos de que nos pueda pasar este pensamiento. Pero hermanos míos, no erréis. Pero en segundo lugar, va a entrar con la actividad del Señor. ¿Y qué dice? Va a ingresar con lo positivo, como decíamos. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el versículo 17 lo desdoblamos en dos, en la actividad del Señor y en los atributos del Señor. Porque primero va a empezar hablando de lo que Él hace y después de lo que Él es. Pero en primer lugar, en este versículo 17, en el segundo punto de nuestro bosquejo, la actividad del Señor nos habla de las dádivas y del don. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Como que Santiago estaría diciendo, no erren, no es esto lo que nos da Dios. Pero sí es esto. ¿Y qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Dádiva ahí enfatiza el acto de dar, mientras que el don enfatiza o hace alusión o resalta la cosa dada. Primera Juan 1:5, que ya podríamos ir relacionando con lo que venimos estudiando, y eso es un buen ejercicio, relacionar, empezar a ver cómo podemos conectar toda la palabra de Dios. Nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. El profesor Curtis Vaughan observa lo siguiente. Esto lo cito del libro de Evis Carballosa, Una fe en acción, que él lo cita, al profesor Curtis Vaughan. Y él dice, el sentido general de la frase es claro. Toda clase y todo grado de bien proceden de Dios. Podrían haber muchas causas secundarias, pero Él es la fuente original del todo bien que llega a nosotros.
Él es la fuente original de todo bien que llega a nosotros. Santiago nos está diciendo que si tiramos del hilo de todas esas cosas y nos ponemos a pensar, todo lo bueno que nos llega viene de parte de nuestro Dios, de ese Padre de las luces, en el cual no hay tinieblas ni sombra de variación. Pero ahí nos estábamos poniendo con la actividad del Señor, pero en tercer punto, los atributos del Señor. Lo vemos en el versículo 17, en la parte B, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces. Me encanta esta frase. Dios es la fuente originadora, no solo de la luz, sino también de todos los cuerpos que producen o transmiten luz. Él es el creador de los astros, de los planetas y de toda sustancia energética. Él es la fuente de la luz. Pero también dice que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y acá nos habla no solo de que es luz, uno de sus atributos, sino de que Él es inmutable. Él no muta, Él no cambia. En el versículo 13 habla de esta inmutabilidad. Dice que Él no puede ser tentado por nadie. Nos da uno de estos atributos. Pero en el versículo 16 nos dice que esta inmutabilidad, que Él no puede ser tentado mal, pero ahora en otro aspecto, que Él no cambia. Él no cambia ni en su naturaleza, ni en su propósito eterno, ni en su carácter. Qué distinto es a cada uno de nosotros, ¿no? Está en boga estos programas de archivo que dicen que muchas frases no resisten a los archivos y que lo que hoy pensamos mañana puede mutar o cambiar. Pero nuestro Dios no es así, en su propósito, en su voluntad y en su carácter. Pero esto nos da la introducción al versículo 18, porque no solo vimos la amonestación del Señor, no erren, no se confundan echándole la culpa a Dios de nuestros propios pecados, porque Él no tienta a nadie. Pero en el versículo 17, Santiago nos va a hablar, en segundo lugar, en contraposición, la actividad del Señor. Y todo lo que venga de parte de Él es bueno. Pero también nos va a hablar de los atributos. ¿Quién es Él? Él es el Padre de las luces, el cual Él no cambia. No es solo Dios proveedor de buenas dádivas, sino que también, sobre todo, podríamos decir a nuestro beneficio, es el autor de la regeneración. Y ahí dice en el versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos damos cuenta que esto va relacionado con lo anterior, por eso decía el estudio sistemático es bueno. Él dice que Él no puede ser tentado por nadie, ni que Él tienta a nadie. Y en contraposición, Santiago nos dice que la exhortación no erren, pero que tengan una óptica correcta de quién es Él y qué es lo que Él hace. Y en conclusión, antes del versículo 19, donde vamos a estudiar la vida práctica del cristiano, en el versículo 18 nos dice esto, que Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y en cuarto y último lugar, el autor de la regeneración. El pecado trajo la muerte en el versículo 15, por eso está pegado en el correlato. Las cartas se leían escritas de principio a fin para entender todo el contexto, y si nosotros estuviéramos leyendo todo de continuo, estaríamos viendo la contraposición en el versículo 13. En el versículo 13, el pecado trajo la muerte, separación, pero Dios resueltamente determinó no dejarnos perecer en el pecado. Santiago le está haciendo mención a los primeros cristianos, este es nuestro Dios. Ese es el mismo verbo que se usa en el versículo 1:15, donde se utiliza nos hizo nacer. En el versículo 18 nos hizo nacer. Es en el versículo 15 donde dice que el pecado da luz, ¿sí? Como nacimiento. El pecado da luz a la muerte. Es esa misma palabra. Carballosa, sí, vuelvo a citarlo en su libro, el gran contraste aquí es que Dios, por así decir, dice él, ha dado a luz al creyente. Este es sin duda uno de los cuadros más maravillosos de la enseñanza bíblica tocante al Nuevo
nacimiento. En contraposición de lo que da luz y lo que nace producto de nuestra propia concupiscencia y el pecado, da luz la muerte. En contraposición, en el versículo 18, nos da lo que es dar a luz esa nueva vida del creyente. Pero nos va a decir cuál es el instrumento. Dice, por la palabra de verdad. Aquí se expresa el instrumento usado por Dios para hacer llegar esa salvación a los hombres. Y es a través de la palabra de verdad. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, miren el orden, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oigo, creo, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La importancia de la palabra de Dios, el instrumento. Fue lo que en las predicaciones del libro de Hechos de los Apóstoles enfatizaban y decían, crean y arrepéntanse en qué, en la palabra de Dios, el poder de la palabra. Ahora, Él es el autor de la regeneración, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Dios, sin embargo, usa su palabra para hacer llegar al hombre el mensaje del Evangelio que señala el camino a Cristo. Por eso la importancia de la predicación, de la proclamación, pero del Evangelio puro y sin manchas. Ahora, ¿cuál es la conclusión de lo que viene diciendo Santiago? Bueno, no digamos que somos tentados por parte de Dios porque Él no puede tentarnos ni tienta a nadie. En contraposición, Él todo lo que nos da es bueno. Esas dádivas y ese don. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es la luz. Como dice en 1 Juan. Y Él es inmutable. Él no cambia y Él tiene deseos de bien para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la consecuencia? Hacernos nacer para una esperanza viva. Por la palabra de verdad, pero para que seamos primicias de sus criaturas. Eso dice en el versículo 18 al final. Para que seamos primicias de sus criaturas. En la óptica del Antiguo Testamento, las primicias eran santas. La palabra santa siempre fue apartado con un propósito, apartadas y pertenecían a Dios. En la Pascua había un día que era el de los primeros frutos y se debía ir al campo y agarrar ese primer fruto y ofrendarlo y dárselo en ofrenda a Dios. La primer gavilla era lo primogénito de la cosecha. Lo mismo pasaba con el primer hijo. Era la manifestación grande de la vida y por eso se entregaba a Dios. Ahora, ¿por qué Santiago pone este ejemplo? Para concluir, ¿qué es lo que busca Dios en cada cristiano? Que seamos las primicias de sus criaturas. Que sea la manifestación plena de lo que Dios puede hacer cuando Él da vida. Que cada cristiano sea un ejemplo de la vida que busca a Dios, de irradiar a Jesucristo, donde la prueba y las tentaciones son asumidas y confrontadas, entendiéndolas, con el propósito de Dios es que esa vida se presente como esa primicia. Que nuestra vida sea esa primicia. Miren, Dios no busca nuestros fracasos, como viene hablando Santiago, ni nuestras caídas, ni que seamos mediocres. Él no busca nuestra mediocridad. Pero hay cristianos que caen, y hay cristianos que al no caer, o por no caer, o no en esa sujeción de no caer, viven una vida mediocre. Y es lo peor lo uno que lo otro. Lo que busca es una vida resplandeciente. Que se resplandezca la vida que hay adentro. El primogénito cuando llegaba se demostraba que los padres eran fértiles. Por eso se entregaba esa vida a Dios. Que los padres no eran estériles, mejor dicho, sí que eran fértiles. Y se agradecía a Dios por eso. Lo mismo pasaba con la primer gavilla, con el primer fruto del campo. Demostraba que ese campo no era estéril y que era fértil. Y manifestaba el poder de Dios y por eso se entregaba a Dios. Lo que Santiago concluye es que los cristianos muestran la vida de Dios en ellos.
que cada uno de nosotros podamos irradiar a Jesucristo en su poder, y que Jesucristo no es muerte, sino vida, y vida en abundancia, y que cuando pasamos la prueba que nos habla en los capítulos 1 hasta antes del 13, y que nos habla de la tentación en el versículo 13 hasta el 16, cuando pasamos la prueba y la tentación, damos testimonio del poder de Dios reflejado en cada uno de nosotros. ¿Y qué es la esperanza? Levantémonos como testimonio viviente, que Él nos da vida, que somos esas primicias de la criatura, para llevar vida, gozo, paz y esperanza a un mundo que se pierde. Por eso, en primer lugar, hermanos, tomemos la amonestación de parte de Dios, si tal vez estamos echándole la culpa a Dios. O te estás pensando, replanteando por qué Dios permite eso. Hermanos míos, no erréis. La amonestación del Señor. Pero en segundo lugar, llevémonos la actividad del Señor. ¿Cuál es la actividad del Señor? Que Él es bueno. Su bondad es innata a Él. Y Él nos da buenas dádivas y ese don. Pero en tercer lugar, los atributos del Señor. ¿Qué podemos esperar del Señor? Cosas buenas, como dice en la actividad. Él no hay mudanza en Él. Él es un Dios proveedor de buenas dádivas, que no cambia, que es inmutable y que es luz, pero que por consecuencia también es el autor de nuestra regeneración. Y Él dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esas nuevas criaturas son esas nuevas primicias para que llevemos fruto y que seamos entregados aparte de Dios como consecuencia, como producto del poder de Dios en nuestras vidas. Hermanos, que podamos irradiar a Jesucristo, aprendiendo de esta carta tan práctica de Santiago. Que Dios los bendiga.